creo que este Día del Mundial del Agua nos debe dejar clara nuestra responsabilidad como ciudadanos de cuidarla, de estar al pendiente, cómo lo va a hacer el Estado, y de empezar a participar en cosechar el agua y en preocuparnos de que se cumpla con el saneamiento del agua por parte de los entes que tienen también a su cargo esa responsabilidad. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de Verdad? Bueno, pues el día de ayer, 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua. Es algo que preocupa a todos, porque aquí mismo en Querétaro recordarán que hay por ahí amparos presentados pendientes con motivo de la ley que aquí se aprobó al inicio de este gobierno, porque se consideró por parte de muchos, entre ellos yo, que sí se violentaba aquello de que el agua es un derecho humano, ¿verdad? Y que el hecho de concesionarlo pues lo restringe, lo modifica. Bueno, ese no será el motivo hoy de mi plática de esto, sino de decir la importancia que tiene. El Papa mismo habló ayer de este derecho al señalar que es un bien que escasea y por tanto todos tenemos la obligación de cuidar. Creo que esto lo llamo la atención por las obligaciones que nos nacen a todos, independiente de la legislación que pueda venir. Creo que sí debemos de tomar conciencia de cuidar el agua. El otro aspecto en el que todos podemos intervenir es en lo que podemos llamar cosecha de agua o recolectar el agua de lluvia, por ejemplo. Yo creo que esto tiene que pasar ahora que se va a ver en México a nivel nacional la nueva ley de aguas, que incluso ya el Senado anunció que va a haber un parlamento abierto. Hay muchas organizaciones preocupadas de asistir a este parlamento para dar sus opiniones de qué debe de plasmarse en la ley para tener certeza de que el derecho humano al agua pues no esté nada más decretado, ¿verdad? No nada más sea un decreto, sino que realmente se haga efectivo. Es decir, que todos los días la gente pueda tener acceso a un agua, pero además un agua con las condiciones de que sea potable, es decir, que pueda servir para el consumo humano. Pues todo esto nos obliga a hablar de este tema en el sentido de qué podemos hacer los ciudadanos, ya de quedamos, cuidarla, no desperdiciarla, revisar que no tengamos fugas en nuestras casas, cerrar las llaves. A veces los baños tienen una fuga y no nos damos cuenta hasta ya unas horas después. Hay que ser cuidadosos en eso porque es algo que falta. Habría que ver, por ejemplo, nuestros amigos comerciantes, empresarios, los industriales, pues que también hay una reglamentación del agua, que también tienen obligación de cuidarla, pero además de sanearla, ¿sí? Tiene que haber también saneamiento al agua. También, por supuesto, la ley establece que en el caso de quien maneje el agua a nivel oficial, pues la Constitución señala que son los municipios los que deben estar esto. En Querétaro tenemos un organismo estatal del agua, ¿verdad? Entonces, nada más San Juan del Río es el que se maneja a nivel municipal. Pero ellos son los que reciben el agua en bloque por parte de la Conagua para poderla hacer llegar a todos. Pero nosotros la tenemos que cuidar. Y luego les decía, cosecharla. Tenemos que ya empezar a pensar cómo hacemos en nuestros sistemas para poder cosechar el agua de lluvia. Y aquí es otro punto importante que no se observan en las legislaciones. Ya desde la legislación debe de ver cómo reglamentar esto de la cosecha de agua para dar los permisos correspondientes para que puedas tener tus instalaciones y ver cómo se te va a apoyar, de que no se te cobre, como vas a hacer una ampliación en tu casa para esto, que no tengas una carga impositiva que te agrave la situación. Entonces creo que esto también lo deben de cuidar para la legislación. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Cómo vamos a poder contribuir nosotros para esto de la cosecha del agua? Y luego un renglón muy importante.
si los municipios o las entidades federativas son las que reciben el agua y las responsables de su cuidado a nivel general del agua que nos llega para todos, pues también deben de pensar en las cosechas de agua ellos. Es decir, también ya deben de hacer una obra tendiente a la captación de agua, ¿sí? Cierto, me pueden decir que hay presas, bordos donde se retiene el agua, que también es otro renglón que hay que cuidar. Yo estoy dando por hecho que tenemos presas y que hay bordos, pero hay que también desasolvar y rehabilitar los bordos también y las presas desasolvarlas. Y en eso yo creo que no se ha contemplado un presupuesto en el que se esté realmente este mecanismo poniendo en práctica siempre. Es decir, que sea algo cotidiano. Así como tenemos en nuestra casa, la limpiamos siempre, la tratamos limpia, igual acá. Se debe de hacer las cosas todos los días. Entonces eso no lo incluyen las legislaciones. Yo creo que eso es importante. Algunos compañeros de organizaciones se empeñan mucho en que en la ley no se vaya a omitir decir que es un derecho humano. Y está en la Constitución. Y no, desde luego que está muy bien que se establezca que es un derecho humano al agua, que se explique qué se entiende por el derecho humano y las condiciones que debe de cubrir el líquido para que se pueda estimar que es del uso doméstico y para el uso humano. Pero también yo creo que aquí la otra parte importante, ahí podemos cooperar todos, ¿eh? Y en la legislación tenemos que ver que se regule cómo se va a hacer efectivo el que el agua llegue para todos. Cuando aquí se hizo lo de los amparos en Querétaro, por ahí le comentaron al señor presidente lo que se estaba haciendo en Querétaro y él comentó que no necesariamente era tan malo privatizar, es decir, permitir que un privado diera el servicio. Y uno dice, bueno, está bien, no puede ser tan malo, pero ¿qué requerimos? ¿Qué es lo que sí no podemos dejar pasar? ¿Quién es el responsable? El municipio o las entidades federativas, en algunos casos como en Querétaro. Entonces son ellas a las que les corresponde regular. En caso de entregarle a otro que maneje el agua, hay que poner las reglas generales que el otro tiene que observar, para que no ponga la tarifa que quiera, para que no tenga abierto que puede cobrar como quiera, porque el agua no puede costarle a unos una cantidad enorme y a otros nada, a otros muy poquito. El agua es un derecho humano y todos tenemos derecho a la misma, para todos debe ser accesible. Entonces yo creo que también en esta nueva reglamentación que se tenga que hacer a nivel nacional para que luego los estados tengan que repetir lo que sea necesario en las suyas propias, pues es cómo se va a regular el agua cuando se le entrega a los particulares. Yo puedo entender que fuera para muchos municipios que están creciendo, pues que no alcanzan a tener la infraestructura necesaria para llevar el agua a todos esos polos de desarrollo y que nos digan que es necesario entregarla a los particulares. Bueno, pero ¿con qué condiciones? ¿Sí? Porque aquí la ley de Querétaro pues no tiene condiciones. Parece que su único propósito era regular una situación de hecho que ya se venía dando y nada más ahora legalizarla al decretarla que se podía hacer en una ley. Y no es eso. Por eso los que estuvimos señalando que esto no era así, y yo no sé, ayer le preguntaba a uno de los abogados cómo iba lo del juicio de amparo. Como no ha avanzado mucho, lo han dejado ahí como tranquilo, pero ya ayer que les pregunté dijeron, vamos a ver cómo va caminando el amparo. Digo, porque pues necesitamos saber también el punto de vista de la autoridad federal en estos aspectos. Bueno, pues ya para concluir, creo que este día del Mundial del Agua nos debe dejar clara nuestra responsabilidad como ciudadanos de cuidarla, de estar al pendiente, cómo lo va a hacer el Estado, y de empezar a participar en cosechar el agua y en preocuparnos de que se cumpla con el saneamiento del agua por parte de los entes
que tienen también a su cargo esa responsabilidad. Pues hasta aquí dejaría yo mi comentario de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.